Nunca deja de asombrarnos con cuánta frecuencia las personas de diferentes cultos no cristianos o sistemas religiosos falsos viven afirmando que la Biblia ha sido corrompida. Los musulmanes, los mormones, los wiccanos son los tres grupos religiosos falsos más comunes que hacen esa clase de afirmaciones. Curiosamente, aunque los testigos de Jehová no las hacen, de hecho, han traducido erróneamente la Biblia para acomodarla a su teología. Ellos cuentan con su propia traducción, la traducción del Nuevo Mundo, que se supone que es una traducción más veraz que la misma Biblia original. Sin embargo, tanto eruditos conservadores como liberales rechazan la traducción del Nuevo Mundo como una traducción inexacta, tendenciosa y parcializada doctrinalmente. ¿Por qué todos estos grupos no cristianos afirman la corrupción de la Biblia? Sospechamos que es debido a que las enseñanzas del Nuevo Testamento son específicas y extremadamente diferentes a sus creencias, tanto que sus herejías pueden ser fácilmente confrontadas. Los musulmanes, como los testigos de Jehová, niegan que Jesús sea Dios. Particularmente el Corán afirma que es un pecado imperdonable asignarle socios a Dios. Además, el mismo libro afirma que Jesús no fue crucificado. Sin embargo, el Nuevo Testamento no solo enseña, sino que también afirma que Jesús es divino y que literalmente sí fue crucificado. Tanto los mormones como los testigos de Jehová creen en la existencia de más de un Dios. En el caso de los mormones, afirman que la salvación no es ser salvo del justo juicio de Dios sobre los pecadores, sino el ser exaltado hasta el grado más alto del cielo por haber guardado los sacramentos y ordenanzas de la Iglesia mormona. En palabras simples, la salvación para ambos grupos es por obras. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que hay un solo Dios en todo el universo y que la salvación es realmente recibir perdón y ser salvo de la ira de Dios sobre los pecadores, y no ser exaltado al grado más alto del cielo como afirman los mormones. Aún más, la Biblia enseña que la salvación es un regalo que no se alcanza por ninguna obra hecha por el ser humano. Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Efesios 2, versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Los wiccanos, aunque son un conglomerado extremadamente diverso de creencias religiosas, generalmente creen que existen muchos caminos para el uno o el todo, como se refieren al Dios de ellos, y el cual es parte del universo sin distinción alguna. Sin embargo, la Biblia enseña que hay un Dios que está separado del espacio, del tiempo y de la materia, debido a que Él ha creado todo de la nada, ex nihilo. Permítanme aquí hacer un pequeño paréntesis. El concepto creatio ex nihilo significa fuera de la nada y se usa en oposición al de creatio ex materia, el cual significa creación a partir de la materia preexistente, lo cual, y obviamente, es contrario a cómo Dios creó todo. Creatio
es nihilo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1, 16 al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aún más, la Biblia enseña que hay un solo camino para ser salvo, y que es a través de Jesús. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No. El Nuevo Testamento no se ha corrompido. Para ampliar esta respuesta, permítanos darles un trasfondo. El Nuevo Testamento es un libro antiguo. En la época antigua no existían, obviamente, máquinas fotocopiadoras, y la forma como los escritos de la Biblia fueron conservados fue a través de copiar a mano. Obviamente que debido a este proceso de copiado se sucedieron errores, por accidente o con intención. Sin embargo, estos errores en el texto no afectan para nada las doctrinas cristianas fundamentales, como la de la Trinidad, la divinidad de Cristo, la salvación por la sola fe sin obras, etc. Desafortunadamente, no tenemos ningún original de los libros del Nuevo Testamento. En otras palabras, no tenemos la copia de los manuscritos originales de la epístola de Pablo a los romanos, o una copia original del Evangelio de Mateo. Una forma de ayuda para mirar la historia textual del Nuevo Testamento es compararlo a otros documentos de la antigüedad. Para los documentos más antiguos tenemos cerca de 1000 años de espacio entre el momento en que fue escrito el documento y la primera copia disponible encontrada por los arqueólogos. Por ejemplo, con relación a un historiador romano llamado Tácito, nuestra copia del primer manuscrito de su trabajo nos llegó alrededor del 1100 después de Cristo. Hasta hoy día contamos con un total de 20 copias del manuscrito original. Lo curioso es que Tácito en realidad escribió su trabajo alrededor del 100 después de Cristo. La mayoría de los historiadores no dudan que tenemos una idea muy clara de lo que realmente escribió Tácito, aunque tengamos cerca de 20 manuscritos en total, parciales o completos, y que los manuscritos más tempranos nos llegaron cerca de 1000 años después del escrito original. Ahora, comparando con la Biblia, nuestra primera copia del manuscrito del Nuevo Testamento llegan unos 30 a 40 años después que el libro original fue escrito. O sea, el Evangelio de Juan entre el 90 al 95 después de Cristo. Además, tenemos en realidad más de 5700 manuscritos del griego del Nuevo Testamento, sumando otros idiomas como el latín, el cóptico, el siríaco. Tenemos un total de más de 25.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, se exagera demasiado al afirmar
que el Nuevo Testamento esté corrompido o descompuesto. Sin embargo, si estos 25,000 manuscritos que hemos mencionado fueran destruidos, todavía sabríamos lo que los escritores del Nuevo Testamento verdaderamente escribieron. Tendríamos que usar la fuente de los escritos de los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia es el nombre que describe a varios de los tempranos historiadores y teólogos que defendieron el cristianismo contra las herejías, sufrieron la persecución de Roma, etc., durante los periodos de tiempo después de escribir el Nuevo Testamento. Ahora bien, estos padres de la Iglesia escribieron numerosos libros y cartas en los que se hacen más de 38,000 referencias o citas del Nuevo Testamento. O sea, que a partir de estos libros y cartas podríamos volver a reconstruir todo el Nuevo Testamento con excepción de 11 versículos. Por lo tanto, para los diferentes cultos no cristianos o sistemas religiosos falsos, afirmar que la Biblia ha sido inadecuadamente copiada o preservada hasta el extremo de corromper todo el mensaje de la Biblia, o de tener que crear una Biblia propia, como el caso de los testigos de Jehová, es evidentemente ridículo, debido a los más de 25,000 manuscritos y más de 38,000 citas de estos manuscritos por parte de los padres de la Iglesia. A pesar de las afirmaciones malintencionadas de estos críticos desinformados, la Biblia cristiana que usted sostiene en sus manos es una copia veraz de lo que los escritores originales de la Biblia escribieron.